Muchas de estas especies fueron estudiadas por Vicente Berovides Álvarez, quien dedicó su vida a los estudios de la naturaleza cubana. Recorrió todo el archipiélago cubano con la convicción de que debía proteger la diversidad biológica y educar a todos con ese fin. Por eso escribió numerosos libros de divulgación científica y participó en una buena cantidad de espacios televisivos donde promovió su mensaje conservacionista. El entusiasmo de Berovides hizo que conectara su labor de educación ambiental con los niños. Visitó numerosas áreas protegidas que aún hoy recuerdan sus fabulosas historias y las tienen como uno de los momentos más importantes en la escuela. Se tomaba su misión tan en serio que nunca cobró nada por ello. Poco a poco se fue convirtiendo en una celebridad, gracias a su propio carácter y su sabiduría. La participación de ustedes. Y estoy muy alegre porque veo muchos niños, que es el foco futuro de esa conservación, y muchas mujeres que en la actualidad son las que realmente llevan los pantalones en materia de conservación. Porque nosotros los hombres, como hace muchos millones de años éramos cazadores, nos interesaba más por comer y cazar que por conservar, pero ustedes se interesan más por la conservación. Eso está demostrado. Entonces, vamos a ver algunos problemas relacionados entonces con la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, miren, la biodiversidad es diversidad biológica o biodiversidad de cada localidad como esta. Aquí hay biodiversidad o diversidad biológica. La componen los diferentes ecosistemas. ¿Qué cosa es un ecosistema? Mírenlo aquí. Ecosistema es un conjunto de especies que viven en un lugar dado y que interactúan entre sí y con su ambiente no vivo en forma específica. O sea, con el suelo, con el clima. Por ejemplo, aquí hay 4 ecosistemas fundamentales. ¿Alguien sabe cuáles son ecosistemas? Les voy a decir uno. El manglar es un ecosistema. ¿Por qué? El ecosistema manglar, hay especies de plantas y especies de animales que interactúan entre sí y con el suelo. En este caso es el suelo inundado y con el clima, con la lluvia. Bien. ¿Qué otro ecosistema puede haber aquí en el área entonces? Hay uno muy bonito, lleno de corales y de peces. ¿Cómo se llama ese ecosistema? Eso, sí, pero me va a agarrar todos los caramelos. No, él es un bicho, ya lo sé. Bien, estamos claros. Arrecife de coral, otro importantísimo. En el mundo se están perdiendo los arrecifes de coral. Ustedes, sobre todo, los que trabajan en la conservación, los educadores ambientales, tienen que insistir en que se debe de proteger esos ecosistemas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Vamos a verlo después. Bien. Dijimos que en ese ecosistema hay especies, ¿verdad? ¿Qué cosa es una especie? A ver, un pescador. Un pescador. A ver, ¿no hay ningún pescador aquí? Sí. A ver, dime, ¿dónde hay un pescador por aquí? A ver, ¿qué especie de pez tú pescas más? ¿El cuál? ¿Qué especie de pez tú pescas más? ¿O se pesca más aquí? Hay un montón de especies, ¿verdad? La picúa. ¿Cómo tú distingues la picúa del caballero? Usted me pregunta, ¿cuál especie? ¿Cuál especie de pez se pesca más? ¿Cuál? El ronco. ¿Y cómo tú distingues el ronco de la cubereta o de la rabirrubia? Por la escama, el color. Ajá, por el color, o sea, ¿sabes? Ahora, ¿un ronco se puede cruzar con una picúa? No. Igual que un hombre no se puede cruzar con un pez porque salió una sirena, pero eso no existe. ¿Bien? Entonces, está claro. Entonces, ¿qué es una especie? Él dio la clave. Se guía porque son similares y porque no se cruzan con otra especie. ¿Está claro? Si todas las especies se cruzaran, imagínense usted, nosotros nos cruzaríamos con los monos. Una vez Dime. Cogimos ahí en el cañón mismo, Ajá. un pez que parecía una correa ligada con viaje. Puede ser, a veces los animales se confunden, a veces están muy desesperados, que sea un caballerote y se enamora de una cubera, ¿bien? Pero de forma general, los animales no se cruzan. Usted pone a un león con una tigresa y si el león no está inyectado con hormonas para alborotarlo, no le hace caso a la tigresa. A lo mejor lo confundimos, sí, pero parecía. Así puede ser, hay híbridos. Mira, aquí usamos un animal muy común, el burro o mulo, que es el cruce del asno con el caballo, ¿bien? Bueno. Entonces, ya respondimos a esta pregunta. Ahora, fíjense bien lo que le decía, ¿no ven? Las áreas protegidas se crean para conservar.
la biodiversidad, como esta área. Ustedes son responsables de esa conservación. La conservación implica proteger. Si la especie está amenazada, como el manatí, hay que protegerla. Y utilizar de forma sostenible. Se supone que ustedes están pescando langosta, cobo y peces comerciales de una forma sostenible. ¿Qué es sostenible? Para que no se acabe, para que se sostenga y seguir produciendo. Imagínense si ahora llega una especie de pez que ustedes la pescan hasta agotarse. Se acabó la especie. De hecho, se han extinguido un montón de especies porque no se usan de forma sostenible. ¿Por qué hay reglas o leyes de la pesca? Precisamente para eso, para evitar que el uso que se hace de estas especies sea sostenible. ¿Estamos claros en eso? Bien. Miren, algunos ejemplos, aquí todas estas fotos son de aquí. A ver, rápido. ¿Este qué ecosistema es? ¿Tú? ¿Qué ecosistema es ese? Bueno, ya lo dijeron. Pero de todos modos te va a dar caramelito porque caramelito no, te vas a regalar una pegotina. Mira, sí, me quedé empegotado. Bien. ¿Esto qué cosa es? Marino. Marino, pero no, pero esto que se ve aquí, ¿qué cosa es? ¿Un banco de qué? Los peces. ¿Qué especie? Ah, es muy difícil de determinar. Dice Andy que pargo. Cubereta. Dice Antonio que cubereta. Bueno, yo no sé qué es, así que de todos modos te voy a regalar el lápiz. ¿Bien? Esto sí saben lo que es. Manatí. ¿Cómo está el manatí en esta área? A ver, no. En peligro de extinción. Vamos a regalarle a Violeta un... Amanda le dieron Violeta. Violeta. Bueno, tenemos el manatí. ¿Qué es esto? La playa. Cosa más rara. Otra pregunta. Aquí está la pregunta. Usted dice, bueno, pero ¿sabe? ¿Y para qué usted vino aquí a hablar de la conservación de esos bichos? ¿Qué importancia tiene para mí conservar el manatí, la tortuga, el cobo? Vamos a responder esa pregunta. Bien, entonces fíjense cómo los valores que tienen, lo que estamos protegiendo, tienen valores utilitarios. ¿Qué hacen? Resuelven necesidades materiales. Nosotros podemos sacar alimentos, estaba hablando del manatí, pero yo me como la jutía, yo me como el cobo, yo me como la langosta, me como los peces. Lo que pasa es que eso lo hacemos tan común que no nos damos cuenta. Pueden ser ropa, animales que dan abrigo, como el oso polar, la manta. De aquí no sacamos ropa de ningún animal, ¿verdad? ¿Tú te vestirías con piel de lagartija? No, claro que no. Bien. Cobijo para hacer construcciones. Medicamentos, ustedes lo saben, pero en Cuba hay un organismo completo que los invertebrados marinos, como la estrella de mar, los corales, la moza, se sacan fármacos, productos para curar a las personas. ¿No sabían eso? Nosotros trabajamos una anémona, de las cuales se sacan unas proteínas que curan enfermedades, señores. Y eso lo tenemos en el mar y no sabemos que tenemos ese tesoro, que a lo mejor no lo va a salvar a nosotros, pero nos puede salvar a un pariente o a un descendiente de aquí a 10 años. Su última entrevista fue grabada el 6 de junio de 2023, 2 meses antes de su muerte. Yo comencé estudiando preferentemente los animales. Tú sabes que siempre hay creación o hacia los animales, hacia las plantas. Y yo inclinado hacia los animales me fascinaba, sobre todo la conducta. Después tengo un libro voluminoso sobre conducta animal. Pero bueno, ya mi ambición entonces es hacerme solo, o sea, estudioso de los animales. Y descubro con maravilla que ya cuando llego al preuniversitario, no tuve que pasarlo, hice un examen de cualidad de eso y pasé directamente al preuniversitario. No tuve que hacer secundario. Y en secundaria me entero que sí, que hay una ciencia que se llama biología, que estudia los seres vivos en general. Pero bueno, yo me inclinaba por los animales. Entonces esa biología estaba exactamente dividida en 2 grandes ramas.
la rama que estudia los animales, la zoología, y la rama que estudia las plantas, que es la botánica. Las plantas nunca me llamaron la atención, pero bueno, había que considerarlas porque es de la que se alimentan las personas y los animales. Pero entonces descubro, para insatisfacción mía, que la Universidad de Oriente no tiene la especialidad de biología. Resultado, pasé toda mi vida de becado en La Habana, porque era la Universidad de La Habana la que tenía una facultad de biología. Cuando yo entro a la universidad, el predominio del estudio biológico era la sistemática, es decir, la clasificación de los seres vivos, y sobre todo basado en la morfología externa, etcétera, 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 porque tampoco se tenía en cuenta que los animales habían evolucionado. Existía todavía entre muchos investigadores la creencia en el creacionismo, es decir, la especie, según la Biblia, había sido creada por Dios, etcétera, etcétera. Y para mí fue una gran revelación descubrir a Darwin y su teoría, que explicaba perfectamente por qué los animales se relacionan unos con otros. Por ejemplo, actualmente la cantidad de caracteres que compartimos con los monos, sobre todo con el chimpancé, es increíble. Y no cabe duda que nosotros pertenecemos a ese orden, con 10 peculiaridades específicas que tenemos nosotros como humanos, entre ellos esto que estamos haciendo aquí, hablar de forma articulada. En la época en que yo entré a la universidad todavía predominaba la enseñanza de muchas veces descriptiva nada más, y no meramente la interpretación de cómo se han transformado esas cosas, o sea, la teoría de la evolución. Hacía falta implementar una asignatura de evolución, y yo la implementé y escribí un libro de texto para eso. Luego te lo voy a enseñar, ese libro de evolución. Entonces, bueno, todavía esa asignatura existe y es la que yo imparto, porque es necesario no solamente describir los animales, sino cómo se han desarrollado y cómo se interrelacionan unos con otros. Importantísimo. Muchas personas se ofenden cuando se dice que el hombre desciende del mono. Digo, bueno, mira, si no quieres comprobar, mírate al espejo. Y empieza a hacer muecas. El chimpancé hace exactamente lo mismo. Y así por el estilo. O sea, era fundamental inculcar la idea de evolución, inspirado sobre todo por la lectura de el famoso libro de Darwin, El origen de las especies. Fascinante. Me lo he leído como 3 veces. Para entender la evolución, ¿cómo ocurre la evolución? Pues sencillamente los organismos cambian porque cambia el ambiente. Por lo siguiente, si tú no tienes un estudio de cómo es el ambiente, cómo cambian las leyes que rigen esos cambios, tampoco puedes explicar la evolución. Y aparece entonces otra nueva ciencia también, que es la ecología, o sea, el estudio del medio ambiente, como dice la gente, o del ambiente completo. ¿Te das cuenta? Es fundamental. Estas dos ciencias, ecología y evolución, no se enseñaban en la facultad de biología, eso era increíble. Era todo descriptivo, la zoología era todo descriptiva. Y así por el estilo. Pero bueno, entonces me dediqué no solo a enseñar la evolución, sino a divulgarla. Los polinitas me fascinaron. Yo en aquella época viajaba mucho. Y un día fui a Maicí y me tropecé con esa maravilla ecológica que se llama Polimita picta rociolimbata. Hay varias variedades, ¿no?
y es increíble. Pero ya había leído anteriormente una revisión de otro caracol, que por supuesto no está tan bellamente coloreado como la polimita, pero que también variaba algo en color, que se llama Sepia nemoralis en Europa. Y esos colores están determinados por influencias ambientales. Digo, bueno, pues yo me voy a dedicar a ver a qué se debe los bellos colores de la polimita. Fui como 5 veces a Mansí a hacer el trabajo de campo. Contaba por localidad y tipo de hábitat las frecuencias de los colores. Básicamente amarillo, rojo, blanco, con rayas negras, con rayas pardas, etc. Una combinación maravillosa de colores. Está reconocido mundialmente que son los caracoles más bellos del mundo, la polimita. Y para suerte mía, esa fue mi tesis de doctorado. Y demostré que efectivamente, al igual que Sepia nemoralis, pero más intenso, los colores de las palomitas se determinan por un problema que se llama selección climática. En este caso, microclimática. Los colores claros predominan en las zonas abiertas, claro, en las zonas abiertas hay más insolación y por consiguiente, al ser más claras, reflejan mejor la luz. Si es una sola o dos cosas, entonces predominan más los colores oscuros para poder absorber esa poca luz que entra. Es tradición en el mundo entre los especialistas en moluscos, o sea, los malacólogos que estudian la malacología, o sea, el estudio de los moluscos, que entre los países más ricos en diversidad de especies de moluscos terrestres está Cuba, conocido precisamente así como el paraíso de los moluscos terrestres. Hay muchísimas especies. Cerca del 90% son endémicas. Eso se explica en parte, bueno, por la poca movilidad que tienen estos animales, que entonces son afectados sobre todo dentro de un hábitat, más bien por las condiciones de microhábitat, que pueden ser diferentes en un lado y en el otro, como realmente nosotros pudimos demostrar en la especie que estudiamos. Pero decididamente la especie más famosa del mundo es, para la fauna malacológica cubana, son los caracoles llamados polimitas, bueno, de los cuales se conocen 6 especies, pero decididamente una de las más llamativas es la llamada polimita picta, quiere decir picta pictada. Bien, entonces yo como genetista y ecólogo, pues me hice la pregunta tradicional en esta materia, ¿no? ¿A qué se debe ese color? Esa variedad de color. Si mal no recuerdo, había leído que el famoso malacólogo que hizo muy buenos trabajos taxonómicos con estos grupos, o sea, Carlos de la Torre y Huerta, había dicho que era posiblemente por el tipo de alimentación que tenían, que no es sí que se coman las hojas, sino ciertos líquenes y otros elementos que están encima de las hojas y ellos lo raspan con su rado. Pero también podía ser genético. Por consiguiente, me di a la tarea con esta especie, que es una de las más variables, repito, la polimita picta, hacer estudios genéticos y después ecológicos. Ya que cuando uno encuentra variación, si esta es hereditaria, entonces se pregunta, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué no se pierde esa variación? ¿Por qué todas las polimitas no son del mismo color? Y bueno, al parecer encontré la respuesta. En primer lugar, para la parte de herencia hicimos cruces. Vimos que realmente hay colores básicos, ¿verdad? Miren, esta es, por ejemplo, eminentemente blanca, ¿ven? ¿Ven? Vemos que esta es eminentemente blanca, o sea, es un color básico. Después, esta es eminentemente amarilla, ¿ven? Eminentemente amarilla. Después vienen algunas que son algo pardas, aquí, que son de color más o menos pardo, y algunas ya un poco más subidas que tiran rojo. Mire, otra parda mucho más definida. Fíjate que la blanca anterior que le enseñé es pardo claro, y ya después vamos a explicar por qué.
Y ya un poquito más subido, mire esta, fíjense que ese color casi se convierte en rojo. No tenemos realmente aquí en esta colección roja genuinamente. Además de la coloración de la concha, están las bandas. No sé si fijarán que muchas de estas señoras tienen, ¿ven? Una banda sobre la concha, una banda blanca y una banda negra que corre todo la espiral. Y como ven también, además del color de fondo de la concha, están las bandas. Esta tiene una banda blanca y una banda negra. Ya estudios posteriores en otras especies de moluscos terrestres también habían encontrado la base genética de esta coloración. Así que era de esperar que en Polimita fuera igual, y efectivamente nosotros hicimos cruces, hicimos determinadas predicciones y encontramos que efectivamente, por ejemplo, los colores básicos se reproducen puros, como se dice, o sea, amarillo con amarillo siempre da amarillo, blanco con blanco siempre da blanco, pardo con pardo siempre da pardo. Pero cuando cruzaban, por ejemplo, blanco con amarillo, entonces te daba unas polimitas que son, ¿ven? Blanco amarillenta. Hay que ver las pies para darse cuenta. No es blanca, son blancas con matices amarillos. Y si es blanco con parda, daba igual. O sea, eso daba lo que en el caso como herencia intermedia, es decir, los colores se mezclaban y daba un tinte intermedio. Bueno, ya habíamos descubierto una de la parte, o sea, tiene una base hereditaria esta coloración, no es por efecto ambiental. Es posible que lo que coman, como decía el doctor Carlos de la Torre, sí influya en la tonalidad, o sea, que sea más intensa, más clara, pero en sí el color básico lo dan los genes de estos animales. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿por qué se mantiene ese color? ¿Por qué todas las polimitas no son de esto? Entonces, nos dimos la tarea de analizar la frecuencia de estos colores en las poblaciones y encontramos una cosa interesante. En la zona donde ya se había deforestada el área, básicamente potrero con algunos árboles, las polimitas eran predominantemente blancas o blanco-amarillenta. ¿Dónde predominaban las polimitas oscuras, o sea, las pardas y las rojas? En el bosque. Entonces nos dimos la tarea de hacer un experimento de resistencia. Ya se señalaba también en otros trabajos que eso la podía hacer. O sea, el albedo es el poder de reflejar la luz para que el animal no se sobrecaliente. Evidentemente, la polimita blanca con la concha blanca refleja mejor el calor, no lo absorbe, mientras que si las polimitas tienen la concha oscura absorbe más calor, el cuerpo se calienta y eso puede afectar su supervivencia y reproducción. O sea, fíjense cómo entonces una actividad humana, que es el de la deforestación, estaba o está todavía acabando con la diversidad de colores de estos animalitos, que es justamente lo que más atrae la atención. Esa fue precisamente mi tesis de doctorado. Me pasé 3 años yendo a Maicí a seguir todas estas poblaciones. Viví la extinción de muchas de ellas, o sea, cuando ya volví al otro año, ya todo aquel lugar estaba deforestado y quedaban 2 o 3 polimitas aisladas, y qué casualidad, siempre eran claras, o sea, o blanca o blanco amarillento. Este trabajo entonces sirvió para reforzar una de las amenazas que tiene esta especie. No solamente está perdiendo el hábitat, porque me dirán, bueno, profesor, pero cuando hay potreros se quedan las polimitas, y en los cafetales hay polimitas. Sí, pero eso ha cambiado la composición genética de su población. Y entonces ya no son tan vistosas ni tan bonitas como era quizás hace 40 o 50 años. Incluso tuvimos la suerte de contactar con colecciones de los años 30 que hizo justamente el doctor Carlos de la Torre. Y se ve como en el mismo lugar y en el mismo hábitat ha cambiado, normalmente se ha reducido la frecuencia de las polimitas oscuras, porque inclusive usted la puede encontrar en el bosque, pero si es un bosque talado hay muchos claros, y entonces en esos claros sobreviven mejor las polimitas claras. Insisto, eso se demostró además experimentalmente. En la ciencia no vale nada si usted no hace confirmaciones comparativas o experimentos, como en este caso que hicimos con estos animales. Es una pena porque de forma general es así.
De todos modos, actualmente ya se está haciendo todo un trabajo con todos los especialistas, no solamente conmigo, que soy de la parte genético-ecológica, sino con los taxónomos y los conservacionistas, para ver si por fin las polimitas se ponen en CITES, en el apéndice 1, total e ilegal el comercio de estos alimentos. Entonces está bien demostrado con datos numéricos, no es que yo me imagino, porque yo, como en muchos planteamientos ecológicos, no cuantitativo. Esa fue mi tesis de graduación, está ahí demostrada que la polimita, su belleza se debe a la selección natural climática. El mecanismo que planteó Darwin en el siglo pasado revolucionó toda la... porque hasta nosotros hemos evolucionado por selección natural. Hay actualmente una idea, una investigación, que se llama variabilidad ecológica local, ¿verdad? Cada especie usualmente tiene una variación ecológica específica local. Precisamente, por lo menos tenemos 3 grandes grupos de judía que, aunque parezcan iguales, tienen adaptaciones totalmente distintas. La judía de manglares es prácticamente otra especie, porque tiene una cantidad de adaptaciones. Por ejemplo, el intestino de ella es mucho más largo que el de las demás. ¿Para qué? Para poder sacar más agua, porque en los mangles no hay agua dulce. Se supone que el antepasado de la jutía vivía en manglares. Inclusive casi todas las especies chiquitas de jutía, que posiblemente sean más primitivas que la conga, son de callo de manglar. Ahí prácticamente no hay agua dulce. Hay que extraer el agua de los alimentos. ¿Y cómo se trae esa agua? Entre otras cosas, cuando el alimento pasa por las últimas porciones del intestino. Ahí esa agua se va reabsorbiendo. Y mientras más largo sea el intestino, más agua tú recuperas. Por eso tú coges una jutía conga de formaciones de manglares y tiene la longitud del intestino, la última porción del intestino, pues eso, mucho más larga proporcionalmente que una jutía de bosque donde no hay mangle y ahí hay agua. Bien, eso fue sencillamente lo que pasó con la jutía. Lo más probable es que la jutía conga específicamente se originó en la callería de Jardines de la Reina. Ahí puede haber hasta 40 jutías por hectárea de mangle, porque están perfectamente adaptadas, no solamente con respecto al intestino, a otros aspectos más de son más pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después migra al bosque. Ya no le hacía falta un intestino tan largo, porque había agua. Y entonces, bueno, por evolución, todo eso cambió. Acuérdate que ahora tenemos en cuenta que eso pasó por genes modificadores, no por genes estructurales. Pero ahora la jutía esa, al atravesar Cuba, se encuentra con los cayos del norte, que también son de mangle. Y entonces hay lo que se llama una reevolución, ¿no? O sea, la jutía tenía ese potencial y lo vuelve a recuperar. Y de nuevo esta jutía también tiene el largo del intestino más alargado para poder adaptarse a la escasez de agua de esos cayos. Las mutaciones no ocurren para que la jutía se adapte a eso, sino sencillamente ocurren por azar. Eso es los principios evolutivos. Y la casualidad, que en este caso, así no, la casualidad, los genes reguladores, que son los que determinan la longitud del intestino, mutan, se modifican para que el intestino se alargue durante el proceso ontogenético, o sea, durante el proceso del embrión. De eso hay miles de ejemplos en todas las especies animales. O sea, las mutaciones que ocurren durante el proceso embrionario y cuando ya el individuo es adulto, la tiene. Eso es lo que pasa con la jutía y la mutación para alargar el intestino. Si tú vives en un ambiente, fíjate, si tú vives en un ambiente donde hay agua y ocurre esa mutación, la selección natural no la vas a seleccionar, no hace falta. Pero si tú ahora pasaste un callo donde no hay agua, ¿quiénes van a sobrevivir? Los individuos que hayan sufrido esa mutación de alargamiento del intestino. Pura selección
natural darwiniana, recontrademostrada con miles de... Y otras veces que yo ayudé a trabajar también la iguana cubana, Cyclura nubia. Esas iguanas que ustedes ven que van nadando de callo en callo no es más que el reflejo de la historia evolutiva de estos reptiles. Los especialistas plantean que a partir de una forma primitiva de Centroamérica, primero llegaron a la isla de Española, las protoiguanas. De ahí pasaron a Cuba, donde se diversificaron y a su vez pasaron a otras islas de las Antillas, pasaron a las Bahamas, pasaron a Jamaica e inclusive regresaron a la isla de la Española y dieron lugar a todas las especies de iguanas antillanas. Es interesante destacar inclusive que mientras, por ejemplo, en las Bahamas y en la Española hay varias subespecies de esta iguana, en Cuba, hasta donde se conoce en la actualidad, no se reconoce ninguna de las subespecies de Cyclura nubia. Sí se reconocen dos especies en la isla Caimán, pero en todo el archipiélago de Cuba no se conoce ninguna subespecie hasta la fecha. Esto es un problema que hay que estudiar y definir. Es cierto que las poblaciones de iguanas, casi la inmensa mayoría, están en áreas protegidas, pero yo he recalcado varias veces que proteger una especie no solo implica que esté en un área protegida, sino que hay que tomar medidas efectivas de manejo, o sea, acciones concretas de manejo, trabajar con esas poblaciones para lograr su persistencia. Si no, a las otras, aún dentro de las áreas protegidas, pueden desaparecer. Concretamente, nosotros estamos haciendo, repito, estos estudios en los cayos de San Felipe, que es uno de los pocos cayos donde quedó la tradición de consumir iguana. Nosotros también estamos interesados en aplicar las técnicas más modernas ahora al estudio de este reptil, o sea, como es la telemetría, los sistemas de información geográfico y el análisis genético poblacional para ver los niveles en que se mueve el flujo genético entre la metapoblación, porque este animal realmente lo que forma una metapoblación de varias jerarquías. O sea, hay poblaciones de las plagas de los cayos, poblaciones de los cayos, poblaciones de los grupos de cayos y poblaciones de los grandes grupos de cayos, como son sabana camagüey, jardines, etc. Y precisamente el kit de la cuestión de manejar esta especie es conocer cuál es la unidad básica genética fundamental para poderla manejar. El incremento del turismo fue una de las preocupaciones de Berovides. Demostró que podía coexistir con la naturaleza, siempre sobre la base de un uso sostenible, del cual también podría beneficiarse la conservación. Yo no pensé que tenían esa boca tan grande. Y luego se confunden mucho con la tierra. Oh. Bueno, me parece que el espectáculo de este tipo de animales pues no me parece excesivamente pronto. Pero bueno, hay cosas que los animales son para estar en el mundo y para vivir, no para que la gente disfrute. Para que, bueno, países con este nivel de turismo, que están fomentando el turismo, pues normalmente utilizan este tipo de elementos, como animales que deberían de estar libres y poder vivir sin tener que aguantarnos a nosotros, por ejemplo, aquí. La iguana y el ecoturismo. En primer lugar, vamos a definir aquí que el ecoturismo al cual nos referimos nosotros es el simple turismo de naturaleza, es decir, el turismo que lleva a las personas a la naturaleza. Creo que el ecoturismo en el sentido conservacionista todavía queda mucho por aplicar aquí en Cuba. Con respecto a este turismo de naturaleza o ecoturismo en este sentido amplio, hay muchas opiniones de muchos expertos, o sea, inclusive lo vimos ahora cuando fuimos a filmar a Cayo Largo, donde se exhibe iguana para fines de ecoturismo. Los mismos turistas a veces opinan terriblemente mal, que eso es una tortura para las iguanas, que cómo van a soportar 200 turistas por día, etcétera, etcétera, etcétera. Otros investigadores piensan que de todos modos es una forma indirecta de proteger a las iguanas si realmente el dinero que se colecta con esta actividad, al menos en parte, va para estudiar y conservar, si no esa población, otras poblaciones de iguanas. Todo esto, volvemos a caer lo mismo, hay que estudiarlo.
Yo digo que sí, que la iguana sirve para el ecoturismo, pero está condicionado, precisamente condicionado a que realmente se haga el ecoturismo que debe de hacerse, es decir, un ecoturismo responsable que tenga en cuenta, además del mercado, de las ganancias, de los costos y del turista, a las iguanas, que creo que en la actualidad no se le tiene. Cuando se demuestra ese interés por conservar precisamente esas poblaciones que están en explotación del ecoturismo, entonces sí hablaríamos de que el ecoturismo resulta positivo para las iguanas. Todos los investigadores actuales están de acuerdo en que la supervivencia de los grandes vertebrados, como es la iguana, que es precisamente nuestro sauro más grande, está en manos del hombre. Es decir, lo que estaba planteando anteriormente, no ganamos nada solo con crear áreas protegidas, hay que manejar las especies. Los estudios que se están haciendo por toda Cuba de poblaciones de iguanas, sobre todo en la costa sur, bajo un proyecto internacional, empleamos dos métodos. Hay un método que es el clásico, aprobado inclusive por los especialistas de iguanas del Caribe, que es la banda transecto. Nosotros usamos una muy buena, nos dio muy buenos resultados en Cayo Largo, hicimos 40 réplicas, después la verificamos con otro método y dio prácticamente igual. Este método consiste en un individuo en el centro que anota y individuos a los laterales que llevan un ancho fijo y ellos son los que van contando las iguanas dentro de esa banda. Cada vez que una iguana dicen una, no se pueden equivocar, lo dicen una sola vez y la anotadora en el centro va anotando. Esta banda usualmente la hemos estandarizado entre 800 y 1000 metros en dependencia, bueno, de callo, hay callos cortitos. Y ha dado muy buenos resultados y por ahí sale. Porque usualmente el hábitat favorito de la iguana es justamente las peleas que son estrechas. Por eso no podemos hacer grandes, además la iguana se mueve. El requisito fundamental de este método es que se cuenten todas las iguanas que se ven, eso no es cierto. Pero ya se ha ideado un método que se llama transecto, que este año lo vamos a emplear en todas las áreas protegidas que se están contando iguanas. Este método te cuenta las iguanas que tú viste, o sea, densidad por la que tú viste y las que supuestamente realmente hay, muy bueno. La hicimos con un modelaje muy bueno con el tocororo y dio magnífico. Vamos a ver ahora qué da con la iguana. Es muy sencillo, pero más trabajoso porque hay que medir más distancia en el método. Hay lugares un poco más atípicos, no son costas de playa arenosa, son costas rocosas, es más difícil ahí, pero bueno, más o menos camina. Y en los canalizos del refugio de fauna Monte Cabaniguán, uno de los lugares más fantásticos que hay aquí para fauna de humedal, ellas viven en los manglares. Usualmente la iguana no vive en los manglares, pero como aquí hay tan pocas áreas de costa arenosa, se han adaptado a vivir en los manglares. Y ahí se cuentan por canalizos. Se van contando las iguanas a la hora del día que están reposando en la rama, se cuenta iguanas por kilómetros recorridos y después se extrapola por una ecuación de regresión a iguanas, a densidades de iguanas. Estos datos son después tanto procesados por el área protegida para el uso de los especialistas y científicos, como la parte central y la institución que está llevando a cabo el monitoreo de la costa sur para también procesarlo y hacer un conocimiento integral, porque lógicamente los que lo hacen a la escala local solo tienen la visión de su localidad. Y nosotros damos una visión global de cómo está la iguana. Te puedo avanzar que los conteos de 2011 y 2012 dieron muy buenos resultados en algunas áreas. Lamentablemente en Guanacavive, por la actividad humana, que es una de las cosas que más le oye a la iguana, ha disminuido. En Los Cayos estable, durante 2 años y todos los meses bastante estable. Y aquí en Monte Cabaniguán tiene una peculiaridad fantástica. Como el área es tan heterogénea, la densidad de iguana también es heterogénea, pero también hay muy buena densidad de la iguana, se protegen muy bien, especialmente desde que el doctor Alonso Tabé controló esto, pues sencillamente se ha mantenido muy buena la población. Y se ha hecho inclusive el primer estudio en Cuba que se hizo de nidificación de la iguana cubana fue aquí. El más interesante para mí es la talasia. Cuando la marea se retira hacia su parte y empieza a comer algas. Exacto, sí. Están llenas de epirionte, creo que se llama eso. Están llenas de todo, pila de organismos vivos que aparte de la alga está comiendo y se va retirando entonces junto con la marea. Lo hace muy despaciosamente, puro. Otra cosa fundamental para nosotros y más para las dunas es la ingestión de gramíneas, de las semillas de las gramíneas, que las excreta prácticamente sin digerir. Y es una forma de dispersar las semillas y protege entonces las dunas contra la erosión. Exacto, exactamente. Por eso es importante mantenerla en los ecosistemas estos costeros. Precisamente por eso fue una de las especies que se eligió
para evaluar la flora y la fauna terrestre y marina de la zona costera del sur por la importancia ecológica que tiene. O sea, indirectamente sería un servicio ecológico, porque mantiene la vegetación que a su vez mantiene la integridad de la playa. El servicio ecológico que prestan es muy importante. Por eso es importante retenerla en todos estos ecosistemas costeros. Además son un símbolo. Es lo que se llama una especie de bandera, o sea, representa al ecosistema costero de Cuba. ¿Qué niño no sabe que las iguanas son de las playas, generalmente? Y los sitios de descanso, los has visto tú, la ves durmiendo, o sea, prácticamente no hacen cueva, pues todas la van a hacer. La conducta territorial en general se da en muchas especies de animales, tanto vertebrados como invertebrados. La conducta territorial evidentemente tiene un valor adaptativo eminente, porque así el animal asegura un territorio donde pueda encontrar con seguridad y con conocimiento, y para escapar de los depredadores, refugio, alimento y pareja. Entonces por eso muchos animales defienden ferozmente sus territorios. Depende de muchas cosas. Primero lo señalizan, ya sea por marcas químicas, por rugido como los leones, o por heces fecales como hacen los caballos y los rinocerontes. Miles de posibilidades para marcar un territorio que dice claramente: yo estoy aquí, no te metas. Ellos con el moving que se llama, muchas especies de iguanas está amenazando. Es un tipo de amenaza. Si lo hace más fuertemente, está indicando que es un tipo fuerte, ¿no? Y entonces el otro quizás, al no poderlo hacer al ritmo de él, se da cuenta que es más fuerte y se retira. Muchos animales hacen esto, son lo que se llaman señales ritualizadas, o sea, servían para una cosa y las sirven para otra en la conducta. Y muchos animales usan estas señales. El clásico del lobo. Si hay una pelea, cuando ya siente que va a perder, se tira boca arriba y le muestra su parte más vulnerable, el cuello y el vientre. El otro no lo ataca. El único animal que hace eso, a pesar del acto de sumisión, son los humanos. Cuando se enfrentan dos machos, entonces las peleas pueden ser, como se dice, escaladas, ¿no? Cuando es no escalada, sencillamente basta con que los machos se amenacen mutuamente y al final el más débil se da cuenta de que va a perder y se retira. Casi siempre, como había dicho, es el intruso. Se agarran por la mandíbula, tratan de tumbarse uno a otro, etcétera, hasta que el más fuerte gana. Entonces, por ejemplo, igual las paperas y la buguera esa que tienen todos los machos es para impresionar a otros machos. Porque cuando van a amenazar se hinchan y todo aquello luce espectacular. Entonces, en este caso no es para atraer a las hembras como se hubiera pensado, sino para amenazar a otros machos. Berovides usaba la cámara para difundir mensajes con un enfoque muy ameno. A veces las imágenes cobraban vida por sí solas y se volvían asombrosamente geniales por su forma de ver la naturaleza. En sus observaciones siempre repetía a sus alumnos una frase en latín: verum cognoscere causa, conocer la causa de las cosas. A partir de este precepto realizó numerosos aportes para la ciencia. Hay muchos actos de sumisión. Por ejemplo, usualmente si tú amenazas, tú tratas de ser grande. Cuando tú quieres hacer un acto de sumisión, tú tratas de ser pequeño. Entonces, lo que hace es encogerte todo lo que pueda. Usualmente gana el más fuerte y el más grande. Eso posiblemente ha permitido por selección sexual que la iguana llegue a los tamaños que tiene. La familia iguánide y la varánide son dos típicas de esta cosa. Entonces, el dueño del territorio, quizá la iguana, se queda con ese macho, no en sí porque es más grande, sino porque tiene más recursos alimentarios. Usualmente, la teoría ecológica dice que las hembras están limitadas por su reproducción
por los recursos alimentarios. Entonces un macho que tenga un territorio con buena vegetación, con buena cobertura, una hembra lo va a aceptar, pero la casualidad que ese fue el macho que ganó el territorio porque es más grande. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a transmitir sus genes de tamaño a su generación y los machos van a seguir creciendo por ese proceso de selección natural. La especie ingeniera, que la clásica por excelencia es el castor, porque altera todo el ecosistema. Pero yo viví allá en el área protegida de Desembarco del Cauto, cómo el cocodrilo americano hace trincheras por donde quiera y conecta, canaliza, abre canales, cierra canales y cambia todo el ecosistema, de tal modo que un montón de otras especies tienen que adaptarse a eso. Y una garza que come en este canalizo ahora tiene que irse porque el canalizo desapareció, el cocodrilo se lo cerró. O sea, alteran por completo el ecosistema, cambian por completo el paisaje. Fíjate que yo iba y me decía Manuel Alonso Tabé, el super experto en esta especie de cocodrilo, me dice, pero mira, aquí había tal de las cosas, mira lo que es ahora. Yo siempre, no puede ser en el parche principal, cerca del parche principal del área de nidificación Salinas, y cerca de un lugar donde se demuestra cómo el cocodrilo es capaz de conectar cuerpos de agua. Esto fue una cueva, o es una cueva, que el tiempo pasado se construyó aquí, estaba parejo y ocupaba cierta porción de terreno. Se colapsó, siguieron construyéndola o reconstruyéndola, se colapsó, volvieron a construirla hasta que ahora la cueva está ahí. Pero ya hay entradas de este lado y de este. Por lo que de esa forma el agua se puede ver cómo fluye de este cuerpo de agua a la laguna. ¿Qué sucede con esto? Esto todavía es un saladar. Cuando la laguna le inyecta agua, limpia la sal. Ve a ver qué salida tenemos allí. 70 partes por mil. Normalmente los saladares tienen más de 90 o 95. O sea que la función ya de intercambio de agua entre los dos cuerpos está surgiendo, su efecto está bajando la salinidad. Dentro de un tiempo, no muy lejano, este saladar volverá a ser un manglar. Y gracias a la labor ingeniera cocodrilo de interconectar los cuerpos de agua. Estudiando la conducta de los animales, conoció cómo en Monte Cabaniguán, donde es abundante el cocodrilo acutus, este hace nidos gregarios removiendo el terreno para fabricar finalmente sus nidos. Después que los cocodrilos han terminado este trabajo, la iguana hace sus nidos en los alrededores de ese sitio de nidificación. ¿Por qué lo hacen? ¿Buscan la protección de los cocodrilos? ¿Aprovechan que los cocodrilos han removido el terreno? Ambas cosas a la vez. En las 5 áreas que ustedes tienen de nidificación de cocodrilo, ¿han observado esta, relación o dependencia de la iguana con respecto a la nidificación de los cocodrilos? Sí. En todas las 5. Magnífico, magnífico. Si tiene una nidificación normal para otros lugares donde la iguana no convive con el cocodrilo, son determinados lugares que ellas mantienen con mucho sigilo, van ahí, ponen comunalmente, igualito como aquí, y después tapan también los nidos que tú ni te enteras que por ahí han pasado la iguana. Pero aquí son oportunistas, aprovechan ya el trabajo del cocodrilo y así. Estos son evidencias de posibles nidos de iguana. Por aquí salieron todos los neonatos. Ellas hacen especie de un túnel y al final del túnel entonces que hacen la cámara donde ponen los huevos. Y como se puede observar, ponen los huevos casi en la superficie. Estos son huevos de un nido del año pasado, donde los neonatos suben por un orificio y los huevos quedan enterrados. A veces las juveniles es lo que hacen, escarban un poquito y casi en la superficie ponen la nidada, que la nidada casi siempre es pequeña, no como de la nidada de las más adultas que generalmente ponen un poco más de huevo. Rompen la punta con un dientecito afilado que tienen en el hocico. Y por ahí salen. Las nidadas se recogen en el campo y se meten en unas cajas de poliespuma, se llevan para mi casa y entonces ahí se les va mirando la humedad, se les va mirando la temperatura
hasta que nacen. Cuando nacen se miden, se pesan, para así poder saber con qué talla nacen los neonatos, porque eso en medio silvestre no se puede hacer. Ellas nacen y salen tan rápido que es imposible correrlas. Después que hacemos los estudios, las tenemos unos días allá y después las soltamos. Gracias al trabajo que se ha hecho en esta área de mantenimiento de la población es fundamental. Ahora, en la conservación, se trata sobre todo de trabajar lo que se llaman unidades de significación evolutiva, unidades de manejo, unidades para la conservación, lo que quiere llamarse, que son realmente estos genéticos diferenciados de la misma especie. En este caso parece que esta iguana, como está adaptada específicamente a los manglares, porque todo el mundo está acostumbrado a ver iguanas donde, en las costas rocosas o arenosas. Hay dos excepciones, las iguanas que viven en los mogotes y las iguanas que viven aquí en los manglares, en esta población tan fantástica como ustedes han visto. Gracias a estos estudios se puede entonces tener una idea clara de esta población y eso ha dado pie entonces a que se va a planificar un estudio genético para ver entonces el grado de diferenciación genética que pueda tener esta iguana con las del resto de Cuba que viven en los cayos, en la zona rocosa arenosa y que aunque sea de la misma especie, eso no importa. Para la conservación importa la diferenciación genética porque eso es lo que se va a transmitir a la próxima generación. ¿Se han encontrado también ya diferencias morfométricas? Sí, en el patrón de las escamaciones, precisamente, ¿Y del largo del fémur? Es donde más difiere y del largo del fémur. Nosotros ya estamos convencidos que formamos parte de la naturaleza. Y esa parte de la naturaleza hay que conservarla simplemente porque tiene derecho a existir igual que nosotros, independiente de que nos dé salud, de que nos dé agricultura y de que nos dé servicio ecológico. Todas las criaturas que no afecten a la actividad humana tienen derecho a la existencia. Eso es lo que se llama la ética ambiental. Hasta la más insignificante plantica, si realmente no perjudica a la agricultura humana, tiene su derecho a sobrevivir en este mundo. Siempre queda la esperanza de que al final, justamente por estos mensajes que estamos evitando, de que la persona coja conciencia, se pare un poco, se frene un poco esta pérdida mundial de la biodiversidad. Yo me he molestado desde el año 90 por ahí a ir colectando los recorticos que se dan en los periódicos de todos los desastres ecológicos que se van dando noticias. Y eso no ha parado, cada vez es peor. Desde el incendio en el Amazonas hasta el incendio en Australia, y eso es sobre todo porque muchos de esos bosques, lo que dije anteriormente, hay una sinergia. Si el bosque está degradado, un ciclón o un cambio climático lo afecta más que si no estuviera degradado, y prácticamente todos los bosques del mundo, y Cuba creo que tiene un número bajito, están degradados. Aquí por suerte no hemos tenido ningún desastre de eso, pero puede que ocurra. Apenas 2 meses después de la última entrevista, Vicente Berovides fallece el 2 de agosto de 2023. Sus cenizas hoy descansan en la que fuera su segunda casa y la de todos los biólogos cubanos, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de La Habana. Dejó pendiente muchas cosas por investigar. El tiempo no le alcanzó. Partió siendo uno de esos seres que, llenos de luz, siguen guiando a las presentes y futuras generaciones con su obra. Nos dejó sus libros y algunas imágenes grabadas. Perteneció a ese tipo de hombres que buscan, aunque de primer momento no encuentren, que avanzan, aunque por momentos se pierdan, y que aunque mueran, son capaces de vivir eternamente. Su alma siempre estará en la naturaleza cubana, que estudió y protegió, porque fue el mejor de sus amores, la mejor de sus pasiones y el mayor de sus desafíos.